Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Allá los que están atrás, esa ya se acabó el receso. Bueno, primeramente me disculpo, la semana pasada un inconveniente me sentí un poquito más con pero finalmente el tiempo lo aprovecharon, ¿verdad? Tuvieron otra clase en este horario. Ah, vino otro maestro. Ok, ¿qué temas fueron los que vieron? Ajá, las ubicaciones. Ok. Bueno, vamos a ver hoy lo que es como el equivalente de inglés 2. Tengo información para ustedes. Bueno, la próxima semana vamos a estar igual, pero el 23 de mayo vamos a cambiar el horario. Voy a llegar yo, vamos a empezar a primera hora a las 9 y para que se vayan previniendo y hay que estar a tiempo, el día 23 vamos a tener examen de lo que hemos estado trabajando, de lo que hemos estado viendo, con la finalidad de que te vayas familiarizando con el tipo de reactivos que van a venir en tu examen final y también para ver qué es lo que necesitamos repasar o en qué es lo que se necesita hacer. Va a ser un examen, pues como el que van a presentar ese día, largo, igual con opciones y todo, pero para que lo tomen en cuenta hay que estar puntuales porque a mí ya a las 8:45 ya me van a entregar las copias y a las 9 vamos a empezar con el examen y ya después vamos a ver en qué se lo batallaron o qué es lo que necesitan reforzar bien. Ok, vamos a ver hoy un repaso sobre inglés, pero un poquito más elevado. La semana pasada comenzamos con cosas bastante sencillas. Hoy vamos a... Ok, el primer tema que vamos a trabajar hoy es sobre how much o how many. ¿Cuánto o cuántos? ¿Alguien ha usado esta expresión anteriormente? ¿O lo habían oído? Ok, ¿sí? Ajá. Ok, esto se utiliza para pedir cantidades. Se refiere a lo mismo, o sea, si lo vemos en español, how much o how many, ¿es lo mismo? No. ¿Por qué no? Porque no, ¿cuántos? Ajá. ¿Cuántos? Ok. Uno o más. Exacto. En el caso de que en inglés podemos utilizarlo dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, aquí tenemos abajo algunos objetos. Le voy a apagar mejor porque no lo han mencionado en mi mano. No. ¿Ya lo veo un poquito mejor? Es que está manchado el pizarrón. Ese es el detalle. Ok. Todos estos son objetos. Están en diferentes cantidades, pero por ejemplo, tenemos las cucharas. Podemos saber cuántas cucharas son, ¿verdad? Pero tenemos aquí el arroz. No podemos saber, o sería muy complicado y muy tardado contar cuántos gramos de arroz hay, ¿verdad? Bueno, a eso es a lo que se refiere. Algunas cosas las podemos contar de manera específica, pero otras necesitaríamos más bien como unidades de medida, como en el caso del arroz. Puede ser una taza de arroz, 1 kilo de arroz, o cuando haces una receta, 200 gramos de arroz. En este caso tenemos los sustantivos que podemos contar, que se les llaman contables o contables, y estos sí pueden ser nombrados en plural. Y aquí nos da el ejemplo de grape. Si decimos grape, nos referimos a una sola uva, pero si hablamos de todo el racimo, serían grapes. En el caso de los contables, sí los podemos mencionar en plural. En el caso de lo que no podemos contar de forma individual,
que utilizamos unidades de medida, se les llaman uncontables o incontables. En español es incontables. En este caso no podemos utilizar el plural, que es como el ejemplo del arroz. Aquí no podemos decir no podemos contar cuántos granos son. Aquí sí podemos decir son 3 cucharadas. O aquí sí podemos decir, there are 2 eggs, tenemos 2 huevos, porque los puedes ver, los puedes contar. Pero aquí, o por ejemplo la miel, en este caso, aunque sea mucha miel, no puedes decir plural, simplemente se queda así. Vaya, te refieres a lo mismo, sea una gota, o sea, toda la jarra completa. Entonces, esa es la diferencia entre los contables y los uncontables. Y aquí nos da también otro ejemplo, el dinero. El dinero crea un poco de controversia, porque yo sé que el dinero lo podemos contar, o sea, un billete de 100, uno de 200, y sí, pero no es correcto decir, tengo 500 dineros, o hay alguien que sí lo diga así. Simplemente dices, tengo este dinero, sea un peso o sean 2,000, sigue siendo dinero. No decimos, no porque sea un peso, vas a decir, tengo un dinero, y si tienes 3,000, dices, tengo más dineros. Simplemente se queda dinero. Lo mismo funciona en inglés. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cosas que podemos contar. Houses, books, apples, bottles of water, trees, todo lo que se pueda contar. Tenemos acá también lights, strawberries, fruits, lemons, jobs. ¿Qué otra cosa pudiéramos contar? Students. ¿Qué más? ¿Cuál? Bancos, chairs. ¿Qué otra cosa podemos contar? Ok. ¿Qué más? Notebooks. Todo eso son cosas que se pueden contar. Tenemos aquí también ejemplos de algunas cosas que no siempre se pueden contar. Por ejemplo, la lluvia. Aunque nos dicen, llueve 25 milímetros de precipitación, te está dando una unidad. Nos referimos por lluvia de manera indistinta, si llueve nada más una brisa, así que hay una tormenta como la de hace días. Es igual, en inglés pasa igual, it's rain. Lo mismo sea poquita o sea mucha. O sand, arena. Nos referimos igual, si es un frasquito o si es toda la que está en la playa. También algo que no se puede contar es el estrés o las emociones. Aquí nos pone de ejemplo el estrés, pero también la felicidad. O sea, sí puedes decir estoy muy, muy, muy feliz o simplemente estoy feliz, pero no es algo que lo puedas contar, no es algo tangible. Y lo mismo con el trabajo. Simplemente decimos tengo mucho trabajo. En este caso, para poder preguntar, tenemos esto, how much versus how many. Esto, si quieren, me lo hago para abajo. Tenemos la diferencia. How much significa cuánto o cuánto. How much lo utilizamos para los sustantivos incontables. Por ejemplo, aquí nos dice, how much sugar do you put in your coffee? ¿Cuánto azúcar le pusiste al café? Aunque estamos hablando o preguntando por una cantidad, no podemos usar un número. Porque no vas a ponerte a contar cuántos granitos de azúcar le pusiste, ¿o sí? Es humanamente imposible. Por el contrario, tenemos how many, que significa cuántos o cuántas, como decía la compañera. Y esto sí se refiere a las cosas que podemos contar. Y recordemos que, por lo que podemos contar, podemos utilizar plural. Como el ejemplo que venía ahorita, grape, grapes, egg,
es chair, me refiero a una, chairs, me refiero a todos los demás. Entonces, esa es la diferencia. Cuando vas a comprar a una tienda, como vas a comprar algo y usamos dinero, ¿cómo lo preguntarías el precio de algo? Con how much. Porque estamos preguntando por dinero. Si vas a preguntar por un objeto, sí podemos utilizar how many. And how many windows are in our classroom? ¿Cuántas ventanas tenemos en el salón? Bueno, son cosas que puedes tocar. En el caso de how much, es cosas que no puedes medir, como el azúcar, como la sal, como el dinero, como la arena. ¿Ya tomaron foto de esto o necesitan tiempo para escribirlo? ¿Listo? Mande. ¿Podemos avanzar? Todavía no. Muy bien. Ok. Tenemos aquí un ejercicio, por déjenme lo hago muy chiquito. Ok. Mande. Sí. De hecho, mañana vamos a venir a terminar el último tema y luego la que sigue, o sea, el 17, vamos a tener un repaso y luego el examen final. O sea, terminamos hasta el 17. Ok, vamos a hacer esta actividad. Vamos a hacerlo rápido de forma de tiempo. Ay. Ok, vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie en su fila. Pónganse de pie en su fila. Hacerlo diferente, ¿no? Ok, vamos a hacer de este lado más, de este lado. Ok, tenemos aquí varios enunciados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo de la respuesta o la palabra que complete correctamente cada enunciado, van a avanzar. Si se completa con many, avanzamos hacia la izquierda. Si se completa con much, damos paso a la derecha. ¿Ok? Si se completa con many, damos paso a la izquierda. Y luego volvemos a hacer. Luego, si la siguiente se completa con much, damos paso a la derecha. Ok, para eso me van a ayudar a leer. ¿Quién quiere leer el primero? ¿Alguien quiere leer la primera? Ok, bueno, si quieres se los leo yo. La número 1 dice how y luego viene espacio en blanco. And did you eat this morning? ¿Qué es? ¿Es many o es much? Acomoden las filas hacia donde tienen que irse. Ok. Al centro otra vez. Vamos a la segunda. Dice how, y el espacio en blanco. Time do you have tomorrow? Style. Es much. ¿Ok? Volvemos a calcular. ¿Cuánto tiempo tendrás mañana? Ok, number 3. How, espacio en blanco. How
honey did you put in your waffles? ¿Es many o es much? Ajá. Porque, o sea, sí puedes contar cuántas cucharadas, pero no te está preguntando cuántas cucharadas. Te está preguntando cuánta miel. Así es mucho o es poco. Entonces, ahí sería much. Muy bien, los que se movieron para este lado. Volvemos a nuestro lugar. Ok, number 4. How, espacio en blanco, pasta did you cook? Es many, ¿ok? Sí, porque la pasta, pues es más sencillo contarla. Ok, volvemos al centro. Number 5. How, espacio en blanco, strawberries are there? Is much or many? Many, muy bien. Volvemos al centro. Number 6. How, espacio, spoons do you need for the party? Much. ¿Seguros? Many. Porque las cucharas aquí están, las podemos contar y sabemos que son 2. Son objetos. Cucharas son contables. Volvemos al centro. Ok, number 7. How, espacio en blanco, stress are you under? Much. ¿Por qué? Porque las emociones no las podemos contar. No podemos decir tengo 3 estreses o tengo 5 felicidades. No, solamente es una y ya es dependiendo del nivel. Volvemos al centro. Va la última. How, espacio en blanco, hair do you lose a day? Es much, porque no podemos contar cuántos cabellos tenemos todas las personas. Muy bien, vamos a sus lugares otra vez. Estrella, otra. Sí tienen conexión al internet de aquí, ¿verdad? ¿A ver? No, a la de Nuevo León, conéctalo. No llega. Bueno. Entonces, ¿sabes si está bien? Ay, no sé si es cierto, no me encuentran también. Bueno, ok, ¿dudas de este tema, chicos? ¿Dudas de este tema? Pregunten ahorita porque acuérdense que el día 23 vamos a tener el examen. Ok, en la sesión anterior habíamos hablado del presente simple, que son cosas que están pasando, así que hoy vamos a hablar del presente continuo. El presente continuo se utiliza para hablar de cosas que están pasando ahorita, pero que van, o sea, que las estás ejecutando en el momento. Por ejemplo, aquí tenemos esta. El número 1 dice, I always eat cereal for breakfast. Yo siempre desayuno cereal en el desayuno. Es una afirmación, está en presente porque es algo que tú haces, pero simplemente, o sea, lo estás afirmando. O el segundo dice, sometimes I take the bus to Cecilia. Algunas veces yo tomo el autobús para ir a Cecilia. Bueno, es una escuela. Eso estás hablando de algo que tú haces en tu vida actual, pero no estás diciendo que lo estás haciendo en este momento. Este es el presente simple. Son como datos o cosas, afirmaciones que tú, pues, que tú tienes en tu vida. La siguiente dice, I hardly ever do math homework. Yo muchas veces hago tareas de matemáticas. No está diciendo que la estás haciendo ahorita, sino que la haces. O la cuatro dice, I never take a nap in the afternoon. Yo nunca tomo una siesta en la tarde. Lo estás afirmando. Todas estas palabras que están con color rojo aquí, como do math, take a nap, están en presente simple. ¿Ya las conocían? Ok. Dentro de esas palabras, no sé si se fijaron que al principio
venían unas palabras con color rosita. Esas palabras con color rosita se les llama adverbios de frecuencia. Esos adverbios de frecuencia también los tenemos en español. Son palabras que nos indican cada cuándo o con qué tanta frecuencia haces algunas actividades. Para esto vamos. Ay, no está bien borrado. Ok, frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Nos indican cada cuándo sucede la acción de la que estábamos hablando. Acá nosotros teníamos unos always, sometimes, hardly ever, never y often. Esos que están con rosa son algunos adverbios de frecuencia, pero la forma en la que ya por favor, digamos que van por porcentajes. Aquí no está. Y lo podemos poner como una pirámide invertida, donde arriba va el que significa que más se usa y abajo el que menos. Sí, bueno, pero primero voy a poner aquí la lista de los adverbios que pensé que ok. Si lo vemos por porcentaje, always, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué significa always? Siempre. Quiere decir que es 100% seguro que lo haga. Después tenemos 80. Después sigue usually, usualmente. Es como en un 80, como no muy frecuente, pero no demasiado. Después tenemos en el 70. Often, que también se pudiera decir como algunas veces, o como, pues es que se refieren a lo mismo, como que algo que lo haces no demasiado, pero tampoco nunca.
Often sería como a menudo, como con frecuencia. Después tenemos 50. Veces. Ok, aquí lo tenemos. Ah. Ok, hay muchos más adverbios de frecuencia, pero digamos que los más básicos son estos de aquí. Always, usually, often, sometimes, rarely y never. Never es así ya 0%. Y ya de ahí va subiendo como que gradualmente. Ya, muchachos, por favor. Va subiendo como que gradualmente, dependiendo de qué tantas veces lo haga. Por eso, pues le pusimos la frecuencia. Entonces, para poder hacer esto, aquí tenemos la forma en la que podemos utilizar estos adverbios de frecuencia dentro de un enunciado, que es como las que vimos ahorita en los ejemplos. Primero, tienes que poner de quién hablas. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada los pronombres? Dependiendo de quién sea, primero tienes que poner de quién hablas, ya sea el nombre de la persona o el pronombre. Después ponemos el adverbio de frecuencia. Ahí en este caso tenemos el adverbio never. Luego ponemos el verbo, porque estamos hablando de frecuencia de acciones. El verbo y luego ya todo lo demás que quieres decir, que sería el complemento. Aquí tenemos el ejemplo. I never go to the gym. Primero ponemos de quién hablamos y luego el adverbio de frecuencia, después el verbo y luego todo lo demás. Tomen foto de esta estructura porque puede servirles para su examen. ¿Listo? También tomen foto de esta tabla de los porcentajes para que sepan cuánto se puede utilizar. Digo, en estos casos de aquí también está frequently, hay muchos más, pero digamos que estos son los más básicos. ¿Listo? Ok, aquí está. Dice, lo podemos sustituir por otros para indicar una frecuencia diferente. Tenemos también normally, que es normalmente. Si termina con li, es como en español que terminamos las palabras con mente. Entonces, normally sería normalmente. No es como always, pero pues es algo regular. Luego tenemos generally, que es generalmente. Often, que ya lo tenemos acá, que es a menudo. Frequently. Jóvenes, yo, por favor. Sometimes, ya lo tenemos acá. Hardly ever es como muchas veces. Seldom, rarely, never. Para eso, bueno, aquí tenemos una infografía que era la pirámide que les decía. Hacerlo más chiquito para que le tomen foto. Aquí vienen ahora sí que incluidos todos. O sea, always y never son como que el polo, son contrarios completamente. Acá entre el 80 y 90% tenemos estas tres.
usually, normally, generally, que es normalmente, usualmente, generalmente. Después, con un poco menos de frecuencia, tenemos often o frequently, que es a menudo o con frecuencia. En medio está sometimes, algunas veces, es justo la mitad. Aquí lo ponemos como con un 20-40, pero realmente es como un 50. Ya cuando es como que algo que sí haces, pero tampoco nunca tenemos hardly ever, seldom o rarely, que significan casi nunca, es general. Y abajo tenemos never. ¿Ya tomaron foto de esto? ¿Tomaron apuntes? ¿Dudas de esto? Ok, vamos a... Ok, aclaración. En toda regla siempre hay una excepción. Y en este caso la excepción es sometimes. Ahorita veíamos una estructura, de aquí, donde primero poníamos de quién hablábamos y luego el proverbio de frecuencia. En el caso de sometimes es diferente. Sometimes primero tienes que ponerlo y luego ya todo lo demás. De hecho, aquí nos dan un ejemplo. Dice aquí, sometimes I eat a sandwich in the morning. Esta sería la correcta. No vas a decir I sometimes eat a sandwich in the morning. No es como que correcto. Se entiende el mensaje, pero no es lo correcto. Ok. Esto también, los adverbios de frecuencia nos permiten trabajar sobre las rutinas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, ¿traen hojitas? Ok, vamos a hacer, aquí tenemos algunas actividades y lo que vamos a hacer es escribir con qué frecuencia lo hacen y luego vamos a escribir la actividad. Por ejemplo, go to school. ¿Cuántas veces vienen a la escuela? Sometimes, porque vienen nada más que algunas veces. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir. O bueno, vamos a hacerlo así. Ok, sleep. Lo más bien se colocaría en always, en sleep. Hay gente que a veces no duerme. Pareciera una pregunta bastante sosa, pero hay gente que no tiene para dormir. Ok, go to school. ¿En cuál lo colocamos? Sometimes. ¿Hay quienes pudieran decir often? Los que van a una escuela o a una formación de lunes a viernes, pudieran ser often porque irían mayor parte del tiempo de la semana. Ok, do homework. Hacer tarea. ¿Les encargan tarea? Rarely, ok. Text. Send WhatsApp. Text aquí se refiere a escribir mensajes de WhatsApp. Entonces no se refiere a un texto así como este. Text aquí se refiere a la acción de enviar un mensaje escrito por celular, por WhatsApp. ¿Alguien de aquí? ¿Con qué frecuencia? Usually. Yo creo que sería entre usually y always, porque pues, todos estamos siempre conectados con el WhatsApp. Ok. Take a shower. ¿Con qué frecuencia? Always. Y con el calor horrible de Monterrey más. Ok. Get up. Levantarse. Always. Salvo que estén enfermos. Brush your teeth. Debería ser always, pero hay gente que lo hace mucho y hay gente que solo lo hace often. Hay gente que no tiene estructura. Y la última dice, have breakfast.
breakfast, lunch o dinner, o sea, la hora de la comida. Always. Hay gente que a veces por su horario puede decir the lunch is often, porque por el trabajo no siempre les alcanza el tiempo. Ok, ahora sí, vamos a lo que comentábamos al principio del presente continuo. Digamos que todo esto va ligado. Presente continuo. Las oraciones que vimos ahorita eran en presente simple. Estabas afirmando algo que haces con cierta frecuencia. Pero simplemente, o sea, no significa o no estás diciendo que lo estás haciendo en este mismo momento que lo estás diciendo. Entonces, eso es el presente continuo. Presente continuo habla de las cosas que están sucediendo en este mismo momento o lo más cercano a la hora. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, you're studying second semester of high school. Tú estás estudiando segundo semestre de prepa. Quiere decir que es algo que está en la actualidad. Ya hasta que termine el semestre, ya se cortaría la acción, pero es algo continuo. También nos puede servir para hablar de planes o preparativos a futuro. Cosas que estás haciendo para planear algo o para llevarlo a cabo en un momento específico. Y aquí nos da el ejemplo. Dice, I'm studying for my final exam at 2 p.m. Estoy estudiando o voy a estudiar para mi examen final, que será a las 2 de la tarde. Es a futuro porque hay una hora específica. No lo estás haciendo ahorita, pero va a ser, te estás preparando para algo que va a pasar. Y aquí tenemos otro ejemplo. Dice, my brother is going to CCTech next year. He's studying secondary now. ¿En qué se parecen estas dos enunciados? Las letras que están con color. Que terminan con ing. Que si lo vemos aquí en español es como las palabras que terminan con ando o con quien, que son los que le llaman los verbos en gerundio. Si se fijan, aquí tenemos una estructura. Primero, siempre, ¿de quién hablamos? En este caso dice mi brother, aquí vamos a seguir. Luego viene el verbo to be, que podemos poner is o are, dependiendo del caso. Y luego el verbo se le pone con ing y luego todo lo demás. Aquí tenemos, déjenme lo pongo en estructura. Aquí está. Primero va el sujeto, o sea, la persona con la que estás hablando, y luego el verbo to be con el verbo de la acción que va a realizar, con ing, y luego ya todo lo que es el complemento. Las conexiones, ya le pegas un poco a ¿Cómo preparar las conexiones? ¿En cuál era? Ajá. Para que estés platicando con una persona, no digas solamente es oración, le pegas un poco. ¿Qué? Para seguir la plática. Ajá. Se le pegas una vez el sujeto, el verbo. Sí, o sea, pues. Sí, bueno, de hecho aquí, en vez de decir he, lo contrario, para que se o a qué te refieres. Sí, mira, porque si aquí estoy secundario, entonces para que estoy platicando, un poste, ok. Sí, sí, o sea. Ajá. Sí, aquí lo estamos dando como una afirmación, pero si estás hablando con otra persona, pudieras ampliarle más. She's studying secondary now at secundaria técnica 58. He's at third day. O sea, ya. Ajá. Sí. Sí, bueno. No, ya no tendrías que volver. Si vas a ampliar esto, ya no tendrías que empezar otra vez su sujeto y ver eso, porque ya estarías dando más información. Pues digo, o sea, le pegas una conexión. Ajá.
sí, ya puedes volver a empezar. O si vas a seguir hablando en otro, le vas a cambiar. Por ejemplo, si ahorita estás en presente continuo. Si vas a hablar de que, pero antes estuvo en otra escuela, ya cambiaría esa pasado. O sea, no siempre va a ser como que todo en el mismo tiempo. Ok, tenemos aquí 3 posibilidades. Afirmaciones, negaciones y preguntas. En el caso de la afirmación, es como la que vimos ahorita. Primero va el sujeto, luego el verbo to be, que puede ser am, que es buscando a ti, is. ¿Cuándo utilizábamos is? ¿Para quiénes utilizábamos is? Para he, she, it. Para you, ¿cuándo usábamos? Acuérdate, I am. You are. He, she, or it is. Y luego sigue we qué? We are, you are y they are. En plural todos es are. El is utilizamos cuando hablamos de he, she o it. El are cuando hablamos de una persona o de varias personas en plural. Tenemos aquí el ejemplo y luego el verbo con ing y el complemento que decía todo lo que puede seguir la conversación. Después vamos a las negaciones. Es casi lo mismo, pero antes de el verbo con ing se pone no. Aquí está el subdice. You are not learning English. Tú no estás aprendiendo inglés. Y tenemos aquí las preguntas. Si en una afirmación empezamos ok, aquí tenemos una afirmación. You are playing soccer. Tú estás jugando soccer. Al momento de convertirlo en pregunta, lo que vamos a hacer es invertir. En la afirmación, el are está en segundo lugar. Entonces, al momento de pasar la pregunta, primero ponemos el verbo to be, que sería are, y luego ponemos el sujeto. Y luego todo lo demás ya se queda igual. Si estamos preguntando, se cruza. Cuando estás afirmando, primero ponemos el sujeto, luego el verbo to be, y luego el verbo con ing, y luego el complemento. O en el caso negativo, sería primero el sujeto, luego el verbo to be, luego el not, y luego el verbo con ing, y luego el complemento. Al momento de hacerlo preguntar, se invierte. Primero va el verbo to be, luego va el sujeto, y luego todo el complemento. Esa es la regla que tenemos con la pregunta. Digamos que se cruza, ¿vale? Pudiera ser, pero como estás, o sea, si tú vas a ver el do you sería cuando le preguntas directamente como do you play soccer, como tú juegas soccer, pero es como en presente simple. Aquí estamos en presente continuo, por eso tenemos que poner el play. Are you playing soccer? Tú estás jugando soccer ahorita en este. O sea, si yo salgo al campo y está alguien ahí, le preguntas, ¿Are you playing soccer? Y ese te dice, yes, ya le puedes
decir, can I play with you? Y ya te puedes integrar. Este es cuando están pasando las cosas en ese momento. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Ok. Aquí está lo que les decía. Si quieren, tomen foto de estos ejemplos. Se refiere a lo mismo, pero no está tan largo. Aquí tenemos los pronombres. Por ejemplo, esta es la primera. I'm sleeping. Ya viene con el verbo to be. Aquí no tenemos ningún complemento. Y nos vamos a lo más sencillito. Si esa afirmación sería I'm sleeping, pero si fuera negación es I'm not sleeping. Yo no estoy durmiendo. Pero si fuera, digo, aquí suena como que muy soso decir I'm not sleeping, estoy durmiendo, pues no te lo puedes preguntar, pero sería como se preguntaría. Ok, en el caso de you, aplicamos el are. Para no poner you are, se puede poner la contracción para darle una solidez. Si el afirmativo sería you are sleeping, entonces el negativo es you are not sleeping. Y en pregunta, ¿cómo sería? Are you sleeping? Porque acuérdate que se cruza. En el caso de he, she o it, es igual. He, she o it is. Y la pregunta se pone primero el is y luego se pone he, she o it, luego el verbo. Y en el caso de we, you en plural y they, utilizamos el are. Tomen foto de esta pantalla porque les puede servir para repasar para el examen. ¿Listo? Vamos a ver. Ok, ¿cómo completaríamos aquí este cómic? Aquí nos dan los verbos. Por ejemplo, el uno dice que es el verbo make. ¿Cómo lo completaríamos? En presente continuo, dice my sister, en espacio blanco, tamales for tonight. El verbo es make. ¿Cómo lo diríamos? My sister is making tamales for tonight. Acuérdate, siempre se pone el verbo to be y luego el verbo se le pone ing. La segunda dice my mother, en el espacio blanco, chicken soup. Y el verbo es cook. ¿Cómo lo diríamos en presente continuo? My mother is cooking chicken soup. Bien. La tercera dice my brother and I, en el espacio en blanco, y lo viene together y el verbo es work. ¿Cómo quedaría? Pero toda la oración completa, ¿cómo la diríamos? My brother and I. Si estamos hablando de dos personas donde estás incluido tú es we. Entonces, ¿cómo usamos el verbo to be ahí? We are, my brother and I are working together. Cuando te incluye a ti ya sería nosotros, ya sería we. Plural. Entonces utilizamos el are. Y la última dice I, luego viene espacio en blanco, cupcakes.
y el verbo es decorate. ¿Cómo lo pudiéramos decir en presente continuo? Ujú. Acá hasta arriba, ¿cómo lo podríamos cambiar cuando era utilizamos el I am o am. Si el verbo es decorate, decorating cupcakes. Ahí está. Muy bien, vamos. Ok, vamos a hacer una mini evaluación. La vamos a hacer entre todos. Ahí está. Ok. Vamos a hacer esta evaluación y a ver qué tanto se acuerdan de lo que estuvimos viendo ahorita. Dice la primera. Sometimes y always. ¿Cuál de las opciones es la correcta? Sometimes y always. ¿Qué significaban esos adverbios de frecuencia? A veces y siempre. ¿Muy bien? Ok. La segunda. ¿Cómo completaríamos este enunciado? Dice el espacio en blanco. How many do you put on your waffles? ¿Cuál utilizamos? How much, much o how many? Estamos hablando de una pregunta. How much? Ok, esta acción, esta imagen de aquí, ¿cuál será? ¿Es do, es right o es sweep? ¿Cuál? Right, ok, que es montar. Ok, aquí, es presente continuo, continuous. My brother and my sister, el espacio en blanco, for the party. ¿Cuál tenemos que elegir ahí? ¿Cuál sería? Is cooking, are cooking or are cook? ¿Cuál sería la que completa ahí? Are cooking. Ok. ¿Cuál de estas sería la correcta? We texting, she is texting o she are texting. She are. Con she utilizábamos are. She isn't texting. Ella no está mensajeando. Ok, esta dice la imagen corresponde a ¿cuál acción? Do homework. Ok, la que sigue dice I breakfast. ¿Cuál sería? Is having, I'm having o I'm going. Ok, la que dice how, espacio en blanco, fruits do you eat in a day? ¿Cuántas frutas? ¿Cuál? Many. Ok, acá. Time y sal. ¿Cuál sería? Tiempo y sal. ¿Sal? Pues, No, tiempo y arena. Ok, la que sigue. Dice, espacio en blanco, you going to school. ¿Cómo lo preguntamos? Si con you afirmábamos con are, entonces, en pregunta, ¿cuál iría primero? Are. Are you going to school? Ok, acá, ¿cuál podemos poner? How many money, books, or stress do you have? Money? Books. Acuérdense que money es con how much. Ok, tomorrow, my friends,
¿Cuál será? Have a party, are having lunch, o is having party. He's having fun. Estamos hablando de plural. He's having fun. Are having lunch. Estamos hablando de plural. Ok, aquí dice, escoge la respuesta para la siguiente pregunta. Where did you eat? Si estamos hablando de where, No, where se refiere a un lugar. No, no porque te está preguntando el lugar. Where se refiere a lugar. Ajá, ¿dónde comiste? O sea, did es el pasado. Es el verbo to have pasado. ¿Dónde comiste? No sé, por ayer o un día anterior. ¿Sería él? Si hablamos de where, hablamos de lugar. Sería at my house. Y bueno, la última es de vocabulario. Cabello, ¿cuál sería? Hair. Acuérdate que no lo podemos decir como hairs porque a pesar de que son muchos, no es contable. Entonces, todo completo se refiere a un solo hair. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? Ok, vamos a la que sigue. Ok, alguien de aquí en español, recuerda qué eran los imperativos o los verbos imperativos. Cuando te dicen cierra la puerta, es una pregunta, es una instrucción, es una queja, ¿qué es? Destrucción. Una instrucción. Cuando te dicen deja de moverte, es una instrucción. Entonces, a eso se refieren los verbos imperativos. Ay. Ok, aquí está. Si quieren, tomen foto de esto. Dice que los imperativos es una forma, bueno, imperativo viene de emperador. El emperador da órdenes. Es una forma gramatical que utilizamos para dar instrucciones. Por ejemplo, listen carefully, escucha con atención o escucha cuidadosamente. Estos utilizamos para dar órdenes. También tenemos aquí otro ejemplo. Clean out the room, limpiar tu cuarto. Y también hay otra forma. Chicos, ya por favor, se nos va a acabar el tiempo. Es para ustedes. Les recuerdo que ya les dije que va a haber examen. También los imperativos, además de dar órdenes o de dar una instrucción, también nos pueden servir para dar un consejo. Cuando les dices wash your hands, no lo estás obligando, pero pues lo estás aconsejando porque es algo bueno para la otra persona. En este caso de los imperativos no tenemos sujeto. O sea, porque se lo estás diciendo directamente a la persona o al grupo de personas. Los imperativos se componen por dos partes, que es el verbo, la acción que quieres que haga, y un complemento que es qué es lo que va o con qué va a hacer esa acción. Por ejemplo, que dice eat vegetables, come vegetales. Pudieras decirle también eat la banana. Estás dándole una instrucción a la persona, pero puede cambiar. Siempre va primero el verbo, lo que quieres que haga. Tenemos también este ejemplo que es love yourself, que significa amate a ti mismo.
Analyze yourself quiere decir que le estás diciendo a esa persona. Y tenemos también otra forma que es dar el consejo, pero de qué forma quieres que lo haga. Como aquí te dice, it's healthy, aliméntate sanamente. No le estás diciendo por qué, como en la primera. No le estás diciendo hacia ti mismo. Simplemente le estás diciendo de qué modo sería lo correcto o la mejor forma en la que lo pudiera hacer. También hay algunas veces que podemos usar el imperativo para decir cosas que no deben de hacer. Y en ese caso aparece primero la palabra don't, que es contracción de decir do not. Pero todo el mundo lo usamos ya como don't. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Puede ser así a secas, como aquí don't run, no corras. Puede ser también con el verbo y un complemento, como acá que está don't eat junk food. No comas comida chatarra. Ahí ya lo estás complementando. Digamos que es lo mismo, pero es un poco más específico. Entonces, si vamos a hacer un consejo de algo que sí quieres que hagas, primero va el verbo más, puede ser el adverbio, puede ser el objeto, puede ser así. Y en el caso de lo que no, sería primero no, y luego el verbo, y luego ok, ahora sí, cada quien quiero que me escriba en sus hojas de libreta, lo que traiga. Me van a escribir una orden, ya sea un consejo, una orden en positivo y uno negativo. Y ahorita vamos a escoger 3 personas para que los lean. Vayan escribiéndolo, ahí está la fórmula para poderlos completar. Uno positivo y uno negativo. Aquí están los ejemplos.
Mande. ¿Del 40? O sea, el que van a presentar el 23 no va a ser el mismo porque no lo podemos ver, pero es como para que vayan practicando para el final. El final también son 40 preguntas. ¿Mande? ¿En qué? ¿Ahorita? Sí, o sea, una que sí haga y otra que no haga. ¿Ya lo tenemos? No, ahorita los vamos a comentar. Ahorita los vamos a comentar. ¿Ya los tienes tú? Ok. ¿Quién me falta de escribir los dos enunciados que iban a hacer? ¿Ya lo tenemos? Dos minutitos más. Listo, se acabó el tiempo. ¿Quién nos quiere leer los imperativos que escribió? No importa si no No, no importa. ¿Cómo lo escribiste? Don't read it. Sí. Ok, don't read it at night. No lo leas en la noche. Bien, 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 bien. ¿Y el otro? Close the door quietly. En inglés, y aquí, o sea, se lee, ahí sí tienes. Close the door quietly. Y ahora estamos haciendo más específica. Cierra la puerta. Muy bien. ¿Alguien más tiene sus enunciados? Ajá. ¿Cuál palabra? Es bueno, estamos con las palabras. Ok, sí, estoy bien. Y es de acuerdo. Escribiendo yo. Brinca constantemente. Muy bien, acá.
Don't touch the road. Touch es pasado. Entonces sería que don't touch the road. Y en presente sería, por el positivo, pero sería touch, ¿verdad? Exactamente. Ok, so three, muy bien. Don't touch this. Ok. ¿No? Ok. Bueno, quedó claro cómo se hace, porque si es que chicos, los verbos van en presente, van en su forma base. No, aquí no estamos en continuo ni nada, aquí van en su forma base. ¿Dudas de lo que llevamos hasta aquí? O los 22. Ok. Muy bien, vamos ahora con el tema que sigue. Ya hablamos del pasado, del presente simple. Cosas que estás afirmando que están pasando en este momento. O que es algo que tú haces, pero que no lo estás haciendo ahorita. Si estás haciéndolo ahorita, es el presente continuo. Vamos ahorita a hablar sobre el pasado. El pasado es donde nos puede crear un poco de conflicto por los verbos. Recordemos que tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares no hay falla, porque al ponerlos en pasado, simplemente terminan con F. Pero los irregulares tenemos que aprenderlos. En este caso, pues si tú buscas en internet encuentras muchas listas, pero de una vez les digo, no se estresen. Es humanamente imposible que una persona se sepa todos los verbos irregulares en pasado, en participio y en todas las formas posibles, porque nosotros, como hablantes de salud, como hablantes del español, no dominamos al 100% el español. Entonces, lo mismo pasaría una persona que sea hablante nativa del inglés tampoco conoce todos los verbos irregulares completos, entonces nosotros tampoco tendríamos que estresarnos. El pasado simple son cosas que ya pasaron, cosas que pudiste haber hecho hoy en la mañana, pudiste haber hecho hace 15 minutos, ayer, hace 20 años, hace 5 meses, independientemente. Tenemos aquí las dos formas. La afirmación, que esta es la estructura. Siempre primero ponemos de quién hablamos, en este caso sería Beto. Después ponemos el verbo en pasado, que went es el pasado de go, y luego ya el complemento a dónde fue. Aquí tenemos el ejemplo, Beto went to the market. Pero en la negación cambia un poquito, ¿por qué? Aquí ya vamos a utilizar el auxiliar did. Did, recuerda que era el verbo do en pasado. Al momento de hablar en pasado, si ya tenemos aquí el did not en pasado o el didn't en pasado, el verbo lo pones en su forma base, no lo tienes que modificar. Aquí tenemos la contraria de esta, que sería Beto didn't go to the market. Beto no fue al mercado. ¿Quedamos claros con la estructura? Si es afirmación, solamente ponemos el sujeto, luego ponemos el verbo en pasado. Pasado simple, no pasado participio, no pasado ninguno. Simplemente pasado, hacer. Y luego lo complemento. Cuando es negación, primero ponemos el sujeto, o sea, de quien estamos hablando, y luego ponemos el auxiliar, didn't, y luego el verbo, ¿cómo se pone? Pero ahí está contrayendo.
Ajá, sí, bueno, ese didn't es did not. Lo puedes poner también, pero pues sí es más, pues más largo. Y para darle más fluidez, perdón. Digamos que es lo mismo, pero más práctico. Pero más barato. Y luego el verbo se pone en forma natural. Y luego ya se pone todo el complemento. ¿Ya le tomaron foto de esto? ¿O lo copiaron? Yo creo que sí, porque ya son los 27. Vamos a ir a las 3. Ok, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer a las preguntas? En el caso de la pregunta, siempre vamos a empezar con el did. Aquí tenemos la estructura de la pregunta did, y luego el sujeto, y luego el verbo en la forma base. ¿Por qué no podemos poner el verbo en pasado? Ajá, porque ya le estamos empezando a preguntar con did, que si nosotros en presente preguntáramos, do you go to the market? ¿Tú vas al mercado? Si vamos a preguntar que si tú fuiste al mercado, sería, did you go to the market? O sea, tú fuiste al mercado, ya lo vamos a poner el verbo en pasado, porque ya estamos usando el auxiliar did, que va en pasado. Y estas preguntas son las que le llaman yes, no questions. No hay otra respuesta. No puedes decir algunas veces, no puedes decir otra cosa. Simplemente la respuesta sería sí o no. No hay otra posibilidad. ¿Ya tomaron foto de esto, chicos, o lo anotaron? Ok, tenemos aquí esta tablita. Vamos a utilizar de ejemplo watch, el verbo watch. En el caso de watch TV. Fíjate cómo en la afirmación, como watch es un verbo regular, aquí no le tuvimos que cambiar la palabra como go. Go es un verbo irregular, tuvimos que cambiar toda la palabra a one. Aquí, como watch es un verbo regular, siempre en todos los formas termina con S. Sería watch. Y acá, al momento de hacer una negación, primero se le pone el didn't y el verbo se queda igual. O sea, primero el pronombre, el sujeto, y luego el did not, luego el didn't, y luego ya el verbo regular y todo lo demás. Y en pregunta, empezamos con did. Tomen una foto o tomen nota de esto para que tengan de cómo se puede hacer para todas las personas posibles. ¿Listo? Voy a dar tiempo porque hay quienes
escribiendo. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos todos? ¿Los que lo estaban escribiendo también ya lo tenemos? ¿Sí? Ok. Estoy aquí que todavía no lo hice. Ok, aquí hay algunas reglas para los verbos regulares. Sí, si bien es cierto que la regla general es que todos los verbos regulares terminan con ed, tenemos algunas excepciones. Dice aquí, cuando los verbos son de una sola sílaba y terminan con consonante, vocal consonante, se duplica la última consonante, como por ejemplo en el verbo shop y el verbo stop. Se le pone la última consonante que fue la P y luego ya la L. Si tú lo escribes como shopper, suena, pero no es la escritura correcta. Entonces, quedamos con la primera regla cuando termina con que es palabra de una sola sílaba, como shop, como stop. ¿Qué otra palabra sería de una sola sílaba? ¿Qué otra palabra hay de una sola sílaba? Que termine con consonante. ¿Cuál? Volar, bueno, volar es fly, pero fly es verbo irregular. Fly sí cambia. Tenemos otra regla, dice. La regla anterior, o sea, que se duplica, no aplica cuando la última consonante es W, X o Y. Como play, que es jugar, termina con Y, entonces sería play. Y fix, que debe separar, termina con X, simplemente se pone la ED. Y si el verbo termina con E, nada más se agrega la D. No tienes que agregar otra E como en el verbo smile. Si pusiéramos, si le pusiéramos otra D, ya, otra D, perdón, y la D, ya cambiaría y pues ya no tendría sentido. Tomen nota de esto porque es importante. Este es con los verbos regulares. Digamos que es pues, lo que pudiera ser un poquito complejo de los regulares. Los irregulares, pues ahí sí hay que aprendérselos, hay que tratar de ubicarlos.
Ahorita busco una. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo tenemos? Ok, nos faltó la última regla. Dice que cuando el verbo termina con una consonante y la letra Y, esa Y se cambia por una I, como por ejemplo el verbo try, que es intentar o probar. Se quita la Y y se cambia por una I latina y se pone la id, que quedaría como try. Otro ejemplo ahí sería el verbo cry, que es llorar. Ok. Esto de aquí no son todos, pero son algunos ejemplos de verbos que vienen en pasado simple y en pasado participio. Ahorita, para el pasado simple, solamente vamos a utilizar esto. Aquí vienen algunos regulares, como take, como brush, pero tenemos algunos irregulares. No son todos, les digo, realmente hay, bueno, yo conseguí un material que son como 6 hojas y aún así no son todos. Sin embargo, para hablar de actividades diarias de nuestras rutinas, estos verbos serían los más usuales. Por ejemplo, dice text, que es enviar mensajes de texto. Originalmente se refería a los mensajes de SMS, pero pues bueno, ahorita ya nadie los usa realmente más que los bancos. Y pues sería el equivalente a mandar un mensaje en WhatsApp. Tenemos brush, que es cepillar, have, que es tener, take, que es tomar, pero no tomar de tomar agua, sino de agarrar. Tenemos get up, que es levantarse, go, que es ir, sleep, que es dormir, do, que se refiere a hacer, send, enviar, watch, que es ver o observar, play, que es jugar, buy, que es comprar, cook, que es cocinar. Ay, perdón. Gracias. Tenemos feed, que es alimentar, talk, que es platicar, y love, que es reír. Si se fijan aquí, algunos son regulares, los que terminan con ed, pero todos los demás cambian. En algunos casos se parecen, como por ejemplo en have. Have y have se parecen, pero no es la misma palabra. Es irregular. Take. No es take, no lo pongo. Si pones una D, está mal. Cambia completamente la palabra, que es took. En el caso de get up es un verbo como compuesto. Entonces el up se va a quedar igual, pero get, el pasado de get es go, entonces cambia. Go, su pasado es went, sleep, su pasado es slept, do, el pasado es did, que ya lo habíamos visto, es irregular, send también es irregular, aunque se parezca, cambia la última letra, sí cambia la palabra. Watch es regular, irregular, boy es irregular, cambia a go. Cook es regular, se cambia. Feed, a pesar de que es irregular, simplemente se le quita una letra. Y los otros dos son regulares. Estas son acciones que hacemos con mayor frecuencia en nuestra vida diaria. Les digo, hay muchos más. Y yo creo que para la próxima semana les paso un link donde puedan conseguir la lista que tenía yo. Ya lo tenemos esto. Tomen nota los que...
Levanta la mano quien ya le tomó foto o tomó nota. Quiero asegurarme que sí lo tengan, de verdad. Muy bien. Ok. Sobre las expresiones para el pasado o expresiones, aquí está. Tenemos esto de aquí. Podemos referirnos en y pones el año. Dependiendo de cuánto haya sido. Cuando sabes el verbo en específico, lo decimos con it. In 2019, in 1800, in 1985, dependiendo. Otra opción que tenemos para hablar del pasado es yesterday, que es ayer. Puede ser yesterday morning, afternoon, evening, night, dependiendo. O sea, puedes decir yesterday de manera general o puede ser más específico, ayer en la noche o ayer en la tarde. Tenemos también sobre pasado, sería last y luego el periodo en el que haya sido last week, que fue la semana pasada, last month, el mes pasado, last Sunday, last weekend, last Christmas. Aquí es cuando tienes como que definido cuándo fue y que no es un año. Tenemos también aquí when y cuando pasó en el momento exacto. When I was sleeping, cuando yo estaba durmiendo. O when I was walking in the park, cuando yo estaba caminando en el parque. Tenemos también just now, que es justo ahora. Y tenemos time y luego ago, que es como decir hace. 2 days ago, 3 years ago, 10 minutes ago. El decir ago es como que hace tanto. Tomen foto o noten esto también, chicos, por favor. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a hacer este ejercicio ya para terminar ahorita con el tema de pasado simple. Lo vamos a hacer ahí en sus libretas. Vamos a completar los enunciados y ahorita vamos a checarlos entre todos. Aquí están los verbos. Todos estos verbos venían en la tablita que venía anteriormente. Algunos son regulares, algunos son irregulares. Vamos a hacer estos enunciados y ahorita los vamos a checar entre todos, ya para terminar ahorita este tema.
Salud. ¿Ya los tenemos o cómo vamos? ¿Ok? ¿Alguien más ya los tiene? Vamos a dar 3 minutitos más. Ok, vamos a revisarlos.
En el número 1 dice my family y luego qué verbo iría ahí. Watch, porque va el pasado. Television last night. The movie was funny. ¿Cuál sería el siguiente verbo ahí? Laugh a lot. Ok. Number 2, ¿cómo lo completaríamos? My mother cooked pozole last week. El pasado de ahí, ¿cómo era? Sería ate. A-T-E. Es irregular. Ese se me hace que no venía en la lista, pero es irregular. 2 days. Ok, la 3 dice Carlos. ¿Cuál sería? Played soccer because he... No, pero... No sería... Sería didn't play soccer because he was injured. Él no jugó soccer porque estaba lastimado, perdón. Yesterday he... ¿Qué verbo sería ahí? Yesterday he, luego viene el espacio, to the doctor. ¿Cuál era el pasado de ir? ¿El pasado de go? Yesterday he went to the doctor. ¿Mate? Ok, la siguiente, la 4, dice yesterday I. ¿Cuál es el verbo que va ahí en pasado? Ok, I slept late. Today I sería, ok, got up at 7 a.m. Y la 5 dice, today after breakfast I brushed my teeth up. Pero el pasado de take era took. I took a shower. Muy bien. Ok, hasta aquí le vamos a dejar. Me faltan 3 minutos para que den las 3. Les digo, la próxima semana, bueno, vamos a seguir revisando contenidos y así. Y el 23, no se les vaya a olvidar, muchachos, el 23 tenemos el examen. No va a ser igual, pero les va a servir de prueba para el que vamos a presentar de examen final.